Hola, hoy vamos a hacer un viaje a través de los casi 800 años de Al-Ándalus. Pero, ojo, no va a ser un simple paseo por el pasado. Nos vamos a centrar en desgranar, etapa por etapa, su evolución política. Entender esto es fundamental, así que es un repaso perfecto. Vamos a ello. Y aquí tenemos la hoja de ruta completa, casi 8 siglos, ahí es nada, resumidos en esta línea de tiempo. Nos marca las grandes fases que vamos a ir viendo, desde la conquista, pasando por los Emiratos, el Califato, las taifas, hasta el mismísimo final en Granada. Tener este esquema en la cabeza es la clave para no perderse. Y para que quede todavía más claro, esta es la estructura que vamos a seguir. 5 puntos clave que nos van a llevar desde el origen hasta las huellas que Al-Ándalus nos dejó. Un recorrido ordenado para entender a la perfección la evolución política de este periodo tan fascinante. Empezamos por el principio, cómo debe ser, la llegada de las fuerzas musulmanas a la península y cómo, poco a poco, fueron montando sus primeras estructuras de poder. Una etapa que duró casi 2 siglos y que desde luego fue de todo menos tranquila. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo fue posible una conquista tan rápida? Pues el punto crucial fue la debilidad interna del reino visigodo. Estaban metidos en una guerra civil que los dejó, en bandeja. Un bando pidió ayuda al norte de África y esa ayuda, tras la victoria clave en Guadalete, se convirtió en una ocupación rapidísima, que además se consolidó con pactos con los nobles locales. Ojo aquí, porque este es un cambio fundamental, una de esas transformaciones políticas clave. Al principio, Al-Ándalus no era más que una provincia, un emirato dependiente del califato omeya de Damasco. Pero en el 756, ¡zas!, todo cambia. Llega Abderramán I y proclama un emirato políticamente independiente. La clave es esta: se sigue respetando la autoridad religiosa del califa de Bagdad, pero las decisiones políticas, esas, se toman en Córdoba. Y de la independencia pasamos al esplendor absoluto. Ahora llegamos a la etapa de máximo apogeo, el momento en que Al-Ándalus no solo se consolida, sino que se convierte en una de las grandes potencias de su tiempo. Este momento es un antes y un después. Abderramán III da un golpe sobre la mesa. Ya no le vale ser un emir independiente, ahora es califa. ¿Y esto qué significa? Pues que asume el liderazgo político y también el religioso. Rompe cualquier lazo de subordinación y pone a Córdoba al mismo nivel que las grandes capitales del mundo islámico, como Bagdad o Damasco. El califato fue sinónimo de poder, de estabilidad, con Córdoba como centro de todo, claro. Se pacificó el territorio, se creó un ejército profesional que daba bastante respeto y la economía volaba. Y todo ese poder se tradujo en un desarrollo cultural y científico asombroso. La ciudad se convirtió en un centro diplomático de primer orden, recibiendo embajadas desde Bizancio hasta el Sacro Imperio. Y para que nos hagamos una idea de lo que significaba esa explosión cultural, mirad esta cifra: 400.000. Es el número estimado de volúmenes que llegó a tener la biblioteca del califa Al-Hakam II. Una auténtica barbaridad que convirtió a Córdoba, sin ninguna duda, en el corazón intelectual de toda Europa. Pero claro, todo lo que sube, baja. Tras la muerte del todopoderoso Almanzor, el poder central se viene abajo. El califato se hunde en la fitna. Una palabra que hay que recordar. Es una guerra civil devastadora que lo rompe todo en pedazos y que en el año 1031 provoca su fin oficial. Es el fin de la unidad. Entramos ahora en una fase, digamos, bastante más caótica y compleja. Tras la caída del califato, Al-Ándalus se rompe, se fragmenta y se abre un periodo marcado por la división interna y por las intervenciones de potencias que venían de fuera. Y aquí tenemos la gran paradoja de las taifas. Políticamente eran un desastre, muy débiles, siempre peleando entre sí y pagando impuestos, las famosas parias, a los reinos cristianos para poder sobrevivir. Sin embargo, en sus cortes se vivió un esplendor cultural, artístico y científico increíble. Fijaos en este patrón, porque se repite una y otra vez. Primero, la fragmentación en taifas provoca debilidad. Esa debilidad les obliga a pedir ayuda a los grandes imperios del norte de África, como los almorávides y, más tarde, los almohades. Estos llegaban, unificaban al Ándalus por la fuerza, pero su poder se desgastaba y al final todo volvía a fragmentarse, un ciclo que se repitió durante casi 2 siglos. Y ese ciclo se rompe de golpe. Aquí, en el año 1212, una coalición de reinos cristianos destroza al ejército almohade en las Navas de Tolosa. Esta batalla es el punto de inflexión definitivo. El poder musulmán en la península queda herido de muerte y se abre la puerta de par en par al gran avance cristiano. Tras el desastre de los almohades, casi todo Al-Ándalus cae en manos cristianas. Pero un último estado musulmán no solo consigue nacer, sino que sobrevive durante 2 siglos y medio. Es el capítulo final de esta historia: el reino nazarí de Granada. ¿Y cómo es posible que aguantara tantísimo tiempo?
Pues fue por una combinación muy inteligente de factores. Por un lado, la diplomacia. Se convirtieron en vasallos de Castilla, pagándoles tributos. Por otro, una defensa férrea, con una frontera muy bien fortificada. Y además, una economía fuerte. También les ayudó que sus vecinos cristianos muchas veces estaban ocupados en sus propias guerras. El final, en realidad, fue casi una crónica de una muerte anunciada. Primero, la unión de Castilla y Aragón con los reyes católicos crea un poder cristiano unificado y con un objetivo claro. Esto lleva a una guerra de 10 años, una campaña sistemática que termina con la rendición de Boabdil. Y así, el 2 de enero de 1492, se pone punto y final a una era. La historia política de Al-Ándalus acaba en 1492, sí, pero su influencia ni mucho menos. Vamos a ver ahora para terminar ese legado tan profundo que dejó en la península. Y es que este legado no es algo que esté en los libros de historia, es algo que vemos y usamos hoy. Desde las acequias que todavía riegan muchos campos y los cultivos que trajeron, hasta los avances científicos que llegaron a Europa a través de ellos. Lo notamos al hablar, con miles de palabras de origen árabe, y por supuesto lo vemos en joyas arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra. Y acabamos con esta reflexión. Después de recorrer estas etapas de poder, de esplendor y de decadencia, queda una pregunta en el aire. Una pregunta sobre el impacto de esos casi 8 siglos que nos hace pensar en la identidad tan profunda y compleja de la península.